El caso que verás en este video claramente no es para personas sensibles. Las víctimas se trataron nada más ni nada menos que de bebés recién nacidos, y la asesina fue la partera del hospital, quien se suponía debía dedicar su vida a acompañar a las mujeres en su embarazo, parto y posparto. Esta vil asesina, apodada la comadrona del mal, se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad económica de los padres para cometer sus terribles actos. Estamos hablando de Miyuki Ishikawa. Nació en Japón, en la prefectura de Miyazaki, el 5 de febrero de 1897. Se sabe muy poco de su niñez y adolescencia. Nació dentro de una familia acomodada, lo que le dio la oportunidad de estudiar medicina en la Universidad de Tokio a la edad de 17 años. Se recibió con buenas calificaciones. Luego se mudó al barrio Shinjuku, en Tokio, para trabajar en el hospital de maternidad Kotobuki. Era una de las parteras del hospital y en años posteriores llegó a ser directora del mismo. Miyuki también se encargaba de hacer los reportes sobre los padres de los bebés y sus antecedentes. Luego se casó con Takeshi Ishikawa, un ex sargento militar que después de su baja en el ejército se desempeñó como agente de policía. Más tarde se dedicaría a crear negocios con Miyuki. Lo cierto era que la pareja mantenía un negocio oculto de venta de alcohol. Antes que nada, cabe aclarar que Japón no estaba pasando justamente por un buen momento. Acababa de perder la guerra contra Estados Unidos en el año 1945 y las condiciones del país eran desastrosas, tanto sociales y políticas como económicas. La pobreza abundaba y era extrema. Había viudas que habían perdido a su marido en la guerra y estaban solas, trabajadoras y trabajadores pesqueros. Todas estas personas fueron abatidas de algún modo por la guerra y buscaban salir como sea de esa situación de vulnerabilidad. Lamentablemente era moneda corriente que padres abandonen a sus hijos recién nacidos en el hospital materno y los dejen allí solos, a su suerte. Fue así como el 12 de enero de 1948, los dos oficiales de la policía de Waseda, Tokio, llamados Shibayama y Ono, requisaron la casa de Nagasaki Ryutaro, un hombre de 54 años y empleado de una funeraria. Se desconoce si los oficiales recibieron una orden, denuncias o alguna prueba, o simplemente ellos vieron actitudes sospechosas que demostraran que algo siniestro estaba sucediendo en la casa de Nagasaki. Pero lo cierto es que lo que encontraron allí dentro los asombró muchísimo. Revisaron por toda la casa y no hallaban nada, hasta que llegaron a la última habitación, y allí se encontraron con 5 cajas de tamaño pequeño. Les pareció muy extraño y decidieron abrir la primera caja. Dentro había nada más ni nada menos que un bebé, recién nacido, pero estaba muerto. En el interior de las restantes cajas también había cadáveres de infantes. El empleado de la funeraria, ya totalmente rendido, simplemente les confesó todo lo que había pasado. Las cajas provenían de la maternidad del hospital Kotobuki. Le habían dado la tarea de llevar esas cajas al crematorio y su paga consistía en 500 yenes por cada cadáver. Nagasaki anteriormente ya había hecho esto con 30 cajas. Los policías no podían creer todo lo que este hombre les estaba contando, y eso que solo se trataba del principio. Mientras el funebrero confesaba en la comisaría, los peritos realizaron la autopsia de esos 5 bebés y descubrieron que no tenían nada de alimento en sus estómagos. Sus diminutos pulmones tenían síntomas de neumonía y sus cuerpos estaban desnutridos. Llegaron a la conclusión de que alguien simplemente los había dejado morir. 3 de los bebés se murieron por desnutrición y neumonía, y los otros 2 murieron congelados. Nagasaki solo era el último eslabón de un sistema asqueroso, que comenzaba en el hospital materno y terminaba en el crematorio. Había 7 niños en el hospital cuando llegó la policía. Uno ya había muerto y los niños restantes estaban tan débiles que ya no tenían fuerzas ni para llorar. Los bebés supervivientes regresaron con sus padres o fueron adoptados. Otros fueron colocados en orfanatos. La mente principal de todo esto era Miyuki Ishikawa, la mujer que había estudiado una carrera en la cual se basa en proteger al humano en los comienzos de su vida. Esa misma mujer se encargaba de darle las cajas al funebrero y de dejar morir a los bebés.
Tenía un séquito de cómplices, incluyéndolo a su marido Takeshi, al director del hospital Shiro Nakayama y a su asistente Kishi Masako. Convenció al director del hospital y a su asistente para que firmaran los certificados de defunción de los bebés falseando la realidad. En los papeles, esos bebés nunca habían nacido, sino que habían muerto antes de nacer o durante el parto. La mayoría de las parteras que trabajaban en el hospital y estaban conscientes de lo que se hacía dentro del mismo, renunciaban. Los acusados fueron rápidamente interrogados. Miyuki, una mujer de 52 años, ya en ese momento, junto con los demás acusados, confesaron todo. Y así llegaron a encontrar restos óseos de otros 40 bebés, distribuidos por todo Shijuku, ciudad vecina de Tokio. Y en un templo japonés encontraron unos 30 cadáveres más, en un alto grado de descomposición. La comadrona del mal declaró con lujo de detalles ante la policía. Los padres de los niños le pagaban a ella 4.000 yenes y a cambio ella se quedaba con sus hijos. De ese dinero, 3.500 yenes iban para pagarle soborno a las autoridades sanitarias y el resto para el funebrero. Los convencía diciéndoles que les iba a salir mucho más caro mantener a un hijo que pagar esa suma a cambio de deshacerse del niño. Al administrar un hospital de maternidad, la pareja al principio les suministraba a los bebés alimentos y elementos básicos de higiene enviados por el gobierno, pero al poco tiempo les dieron poca comida para después nada. Así era como ella no les daba de beber leche a los bebés, por lo que morían sofocados o deshidratados de tanto llorar. Pero no se trataba solo del alimento. No recibían ni un gramo de afecto, estaban solos. Cuando enfermaban no recibían medicación, ni calor humano. Sentían muchísimo frío a causa de las extremas heladas de Japón. En ese momento era invierno y estaba nevando. La temperatura podría haber llegado tranquilamente a menos 20 grados durante esa temporada. Con apenas una manta, esos bebés sobrevivieron lo que pudieron. Según varios informes, la pareja se ocupó de vender la mayor parte de los productos racionados que recibieron del gobierno. No se las daban a los niños. Además, cuando moría un niño, el matrimonio Ishikawa les vendía a la familia o allegados del niño fallecido alcohol para consumir en el funeral del mismo. Se estima que la pareja ganó más de 1 millón de yenes, gracias a todos sus negocios turbios. Incluso se les vio sirviendo alcohol y conversando con miembros del personal encargado de supervisar la higiene y demás factores sociales del hospital. El hospital de maternidad admitió en total a 203 bebés, para que 103 fueran asesinados. Otros cálculos no corroborados en la causa judicial llegan a la cifra de 169 bebés. El gran número de cadáveres recuperados y la duración de tiempo en que los asesinatos tuvieron lugar hicieron difícil para las autoridades en determinar el número exacto de víctimas. Los hechos sucedieron desde abril de 1944 hasta enero de 1948. Según un recorte de un diario japonés de esa época, desde 1944 el hospital colocaba anuncios en los periódicos que prometían pagarles a madres embarazadas o con un bebé en brazos la suma de 5.000 o 6.000 yenes, lo que equivale a 41 dólares estadounidenses. En ese momento, un paquete de cigarrillos costaba 7 yenes y un periódico mensual 8 yenes, por lo cual la suma que prometía ese anuncio era alta. Luego el hospital vendía a los niños por 300 o 500 yenes. Miyuki y su esposo fueron apresados el 15 de enero de 1948. El 11 de octubre de 1948, el Tribunal de Distrito de Tokio condenó a Miyuki a 8 años de prisión, a Takeshi a 4 años y el asistente y el director fueron absueltos. La pareja apeló su sentencia y en 1952 la Corte de Tokio revocó la sentencia original y sentenció a Ishikawa por 4 años de prisión y a Takeshi por 2. Básicamente se redució la condena de la pareja asesina de bebés a la mitad, condena que ya de por sí era casi nula para los aberrantes hechos que habían cometido. Los actos habían sido totalmente asquerosos, pero a pesar de esto, la opinión pública de todo Japón respecto de estos crímenes estaba dividida. La comadrona del mal, en juicios posteriores, admitió todos y cada uno de sus crímenes, pero se excusaba diciendo que los padres habían sido irresponsables y que era su culpa por haber traído hijos al mundo en situación de pobreza extrema, para después abandonarlos.
Se defendía diciendo que no soportaba ver cómo abandonaban a sus hijos en el hospital y no podía darlos en adopción tampoco por el sistema ineficiente del país, y que ella quería buscar una solución ante todo esto. También dijo que su objetivo no era ganar dinero, ya que ella y sus cómplices no habían obtenido un solo yen por todo esto. Por más que se sabe que la pareja lucró con todo este tema. Yuriko Miyamoto, una reconocida novelista y activista social, hizo una crítica rotunda. Aludió públicamente que no se trataba más que una mujer totalmente discriminadora, que odiaba fervientemente a los pobres y sus crímenes no provenían más que de una suerte de eugenesia, aludiendo a ideologías muy recientes en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Estos dichos de Yuriko representaban el lado de la sociedad que estaba en contra de esta gran aberración cometida en el hospital. El tribunal juzgó los delitos de la pareja como delitos de omisión, por lo tanto no habían matado, simplemente los habían dejado morir. Lo cierto es que en Japón, en esa época, legalmente se consideraba infanticidio, solo cuando el niño recibía una herida con consecuencias mortales. Las leyes del país protegían muy poco a los niños. Incluso no era la primera vez que pasaba algo de estas características. En 1930, en el barrio de Itabashi, habían asesinado a más de 41 niños que se encontraban en orfanatos. Al salir en libertad, Miyuki se dedicó a la venta de pescado y de cremas, y más tarde montó una pequeña empresa inmobiliaria. Murió de muerte natural el 30 de mayo de 1987 a la edad de 90 años. Si te gustó este video, por favor dale like o suscríbete. Me sería de muchísima ayuda. Hasta pronto.